Yo quiero dejarle sin más preámbulo a mi amada esposa, que ella es la encargada de compartirnos el consejo de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy muy contenta de tantas buenas noticias. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Se me ha delegado, ¿verdad?, en la predicación del día de hoy. Y yo quiero, en este preámbulo que hizo mi esposo, que repitamos ese aplauso, ¿verdad? Para la gloria sea para el Señor. Amén. Pues hoy he titulado el mensaje Avívate. Y quiero que lo repitan conmigo, pero que se lo digan a su hermano de la par. Avívate. Y le puede pegar un pellizcón. Dicen que, no sé si han venido un poquito cansados los muchachos de allá del viaje, pero si alguien se duerme, usted le dice, tiene permiso de decirle avívate. Y darle Amén. Entonces, pues para empezar, quiero comenzar contándoles, valga la redundancia, la biografía de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia y se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos sus hermanos. Pues bien, él entró en un colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llega a su casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se la podía dar a su madre, que solo la podía leer ella. Y Tomás, cuando se la dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó y comenzó a llorar. El pequeño Tomás se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen es que eres un genio, y que ya el colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Y empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así poco a poco, hasta que Tomás a los 11 años devoraba mucha literatura, leía libros y leía libros. A los 12 empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos y así poco a poco hasta que empezó con la vida de ser un gran inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió y Tomás junto con sus hermanos recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que él había llevado del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho en ese momento, Tomás fue el que lloró, porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Tomás es un niño enfermo mentalmente, no le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje de la grandeza de una madre. Amén. En esta hora quiero hablarles de la necesidad que tenemos de incentivar eso en nuestros hijos, ¿verdad? Ver su grandeza, pero para eso nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos.
estaba viendo que una psicóloga que decía que nosotros como padres somos los espejos. Nuestros hijos son nuestros espejos. Entonces necesitamos afianzar eso. Ahora quiero que vayamos a la Biblia, a nuestro texto central en 2 de Timoteo 1 del 3, vamos a leer desde el 3 al 8. Cuando lo tengan me contestan con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar en 2 de Timoteo, ¿ya lo tienen todos? 2 de Timoteo 1. ¿Me contestan con un amén? 1 del 3 al 8. ¿Ya lo tienen todos? Amén, gloria a Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy por el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Que Dios añada bendición a esa palabra. Bueno, el apóstol Pablo es el autor de la carta y le escribe a su discípulo Timoteo. El autor en esta ocasión, al escribir esta carta, siente muy próxima su muerte y recuerda y agradece a Dios el amor y la fe de Timoteo ante su sufrimiento y la oposición que está experimentando Pablo en ese momento. Exhorta a persistir valerosamente en las pruebas y a mantenerse firme como buen soldado de Jesucristo. Eso lo habla en la carta. Por otra parte, le aconseja no enredarse en polémicas por cuestión de palabras que no sirven de nada, sino que perjudican a los que oyen. Bueno, entre varias recomendaciones, le recomienda igualmente cuidar de su vida personal y mantenerse firme en la enseñanza que, conforme a las Escrituras Sagradas, ha recibido desde niño, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, hay una parte donde en el versículo 5 dice trayendo a la memoria. Entonces él hace una evocación, o sea, hace un recuerdo. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces hubo una transferencia ahí. Yo recuerdo una frase de mi papá que dice que el que no sabe historia está propenso a cometer los mismos errores, y eso es muy cierto. Entonces, una fe sincera que tenían estas mujeres, una fe sincera, está hablando de su abuela, que menciona claramente su nombre, Loida, y su madre Eunice. Entonces yo describo estas mujeres rápidamente como cualidades que nosotras como madres, como mujeres debemos de tener. Yo sé que aquí hay madres y también que van a ser. Entonces estaba escuchando que, como les decía, nuestros hijos son
nuestro espejo. Y me da gusto escuchar el testimonio lo que dijeron de Danielito, ¿verdad? Pero es importante que tengamos ciertas cualidades para que los niños puedan imitarnos. Por ejemplo, son personas que tienen fe sincera, son personas que oran y leen la Biblia. Si a nosotros nunca nos ven orando ni leyendo la Biblia, tampoco ellos lo van a hacer. Confían en Dios que van a suplir todas sus necesidades reconociendo sus promesas. Son personas generosas, son personas que obedecen a la palabra de Dios. Y un consejo que me dieron una vez que me dicen que el que obedece nunca se equivoca y Dios nunca se equivoca en su palabra. Y esto lo puedo utilizar para cualquier ámbito de su vida. Amén. Son personas que perdonan, no son rencorosas, son perseverantes, o sea que saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Tienen una vida ordenada también y tienen una actitud servicial. Son alentadoras y aman de manera incondicional. Amén. Yo sé que todos nacimos de un vientre y que muchas de estas características son de nuestras madres, porque realmente Dios nos ha dotado también con dones especiales. Amén. Recuerdo que mi mami, en esta parte, fue una alentadora cuando yo tuve mi primer parto, pues mi primera cesárea. Pues de repente entró a mi habitación la pediatra. Yo acababa de salir de la cesárea y me dice que el niño estaba muy mal, que tenía signos de bajo gasto, o sea que su corazoncito ya no latía lo que tenía que latir y que pronto, o sea, podía fallecer, ¿verdad? Entonces, bueno, yo derramé mis lagrimitas ahí, toda acostada ahí, recuperándome de la anestesia. Y recuerdo que esa abuela llega al cuarto y me dice, vi a Danielito, me dice. Vi a Danielito con un saco, me dice. Él tenía como 3 o 4 años, me dice. En ese momento, yo recién parida de Danielito. Me dice, vi a Danielito, me dice, con un saco, con una corbata y con una Biblia. Entonces, gloria a Dios, o sea, fueron palabras de aliento en ese momento para mí. Y yo sé que ella lo vio en el espíritu, Dios se lo mostró. Entonces, las abuelas tienen un poder bastante especial. Pues resulta que yo metí a Danielito a la escuela a la edad de 3 años, precisamente como me lo había descrito mi mamá. Y piden en la escuela que se disfracen de los diferentes, lo que ellos querían ser cuando grandes. Bueno, unos fueron disfrazados de doctores, otros de maestros, otros de ingenieros, otros de abogados. Bueno, Danielito fue disfrazado de pastor. Y así, tal como lo vio mi mamá, cuando él recién nació, así fue para la gloria del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso? Gloria a Dios. Entonces, las abuelas tienen un secretito ahí, ¿verdad? Entonces, Timoteo era el resultado de esa fe no fingida que habitó primeramente en su abuela Loida, luego en su madre Eunice. Y entonces Pablo le recomienda que recuerde eso, haciendo memoria, dice. Entonces le dice, en el siguiente versículo le dice, por lo cual, dice, te aconsejo, avívate, dígale al que tiene a su lado. Ajá, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y esa chispa ya estaba,
¿verdad? No vayamos a hacer como la fogata que encendimos allá en la vigilia, que no se prendía. Yo esperando el calorcito ahí, porque estaba haciendo frío, pero no se encendía. Pero no sea así, hay que encendernos del fuego del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por la imposición de mis manos, le dice también, ¿verdad? Entonces, está hablando, veamos en el 1:2, que dice, a Timoteo, amado hijo, le dice. Entonces, también tenemos padres espirituales, ¿verdad? Entonces, usted tiene a alguien que lo invitó a la iglesia, que lo ha estado aconsejando, que puede convertirse como un padre espiritual. Nuestro pastor es padre espiritual de muchos jóvenes de aquí, ¿verdad? Pero no es por eso que vamos a tomarlo así, como que, ay, que es mi padre, que idolatrar, ni nada de eso, porque a Dios no le gusta eso, ¿verdad? Pero sí, Dios tiene, por algo, Pablo le dice con autoridad, amado hijo, ¿verdad? Entonces, Pablo se ponía como ejemplo porque Timoteo era su hijo espiritual. Entonces, recordando que nuestros hijos son nuestros espejos, si somos buenos padres y damos el ejemplo a nuestros hijos, ellos van a brillar, porque eso dice que es avivar. ¿Qué significa la palabra avivar? Dice dar viveza, animar, excitar, encender, acalorar. Son sinónimos. Hacer que algo arda más, poner en calores más encendidos, brillar, empezar a vivir o nacer, actuar de una manera viva y diligente. Amén. Entonces dígale a su hermano que te va a atrapar, avívatele. Ajá. Pero si tú, joven, no tuviste un padre ejemplar, pues Dios siempre te va a poner en el camino personas que puedan ayudarte como modelos, ¿verdad? No hay excusas. No hay excusa para decir, no, es que mi papi no sirve, mi papi me dejó, mi papi me abandonó, ¿verdad? Ahí tenemos al pastor, ¿verdad? Cualquier cosa, pregúntenle a él que sus dos padres lo abandonaron desde pequeño. O sea, bueno, su mamá tuvo que irse a trabajar, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Entonces, tenemos testimonio, ¿verdad? Entonces, yo solo leí en la Biblia un caso que me llamó mucho la atención y quiero que no pierdan la cita de segunda de Timoteo, pero podemos ir a primera de Samuel 17:55 que me gustó esta parte. Dice, y ya lo tienen. Estamos distrayendo un poquito, pero sí me gustó. Dice que, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. 17:58. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Cuántas veces está esa pregunta? En 4 versículos, 3 veces. Y vemos que, ¿por qué Saúl estará tan interesado de quién era hijo ese hombre? Entonces, recordemos que nosotros representamos a nuestros padres, y aquí les hablo puntualmente a los jóvenes, tanto espirituales como biológicos. Si hacemos lo malo, los avergonzamos a ellos. Allá estaba peleando aquel y es de la iglesia del pastor Baday, ¿verdad? Entonces, ustedes no son los que quedan mal,
les hacen quedar mal, nos hacen quedar mal a sus tutores espirituales. Entonces, ver si nosotros como padres nos equivocamos, porque los padres también se equivocan. Entonces, no todos van a ser sus padres súper ejemplo, pero eso les va a motivar, los debe motivar a no cometer lo mismo, ¿verdad? Porque no hay excusa delante de Dios. Siempre te va a poner personas que sean modelo. Entonces, resulta que a mí me pasó algo. Estas 2 últimas semanas recibí un paciente ahí en el lugar donde trabajo. Y yo ya lo había tratado hace más o menos 2 meses de COVID. ¿Verdad? Él terminó su tiempo de aislamiento, se recuperó muy bien, tuvo una neumonía, pero él, posterior al COVID, él tuvo una cita en el Hospital Honduras Medical Center con un especialista en los pulmones, ¿verdad? Y entonces él fue a su cita a ese hospital. Y cuando fue a la cita, el neumólogo, el especialista, le pregunta, ¿y quién lo trató a usted? Y ahí salió la doctora Arzú. Pero le dice, vaya y pregúntele a esa doctora, dice, si ella conoce al doctor Héctor Arzú, del Hospital del Tórax. Entonces, el paciente llega. Yo dije, ¿será que qué le habrá pasado? Si yo ya lo traté, ya está bien. Pero me traía una buena noticia. Me dice el doctor, dice que la manda a felicitar y que si usted conoce al doctor Héctor Arzú. Entonces yo me interesé y lo fui a conocer al Hospital Medical Center, porque yo no conocía a este doctor. Y cuando llego me habla, me dice, sí, me dice, yo fui jefe de neumología ahí en el tórax, me dice. Y yo me dice, vi como un otorrino, dice, hacía desastres, me dice, era un desastre. Pero cuando llegó el doctor Héctor Arzú, todo cambió. ¿Usted es familia de él? Sí, le digo yo somos primos. Entonces, digo, ahí tiene un ejemplo, me dice, a seguirme. Entonces, le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Pero, no obstante a eso, yo le decía, pregunté en el chat, porque yo soy de las personas que también no importa tu título o tu apellido, sino que lo que importa es que somos coherederos de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que representar bien a Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos son representantes de Cristo aquí en la tierra? Somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Tenemos un apellido celestial. Amén. Entonces, dígale a su hermano que está a su lado, no tengas temor. Tenemos todos 2 de Timoteo 1, 7. Continúa diciéndole el apóstol, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, no nos acobardemos, no tengamos temor de predicar el evangelio de Cristo, porque Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado amor y Dios nos da dominio propio, espíritu de poder, de amor y de dominio propio que debe de reinar en cada uno de nosotros.
¿Quién es una persona cobarde? Una persona cobarde es una persona pusilánime. ¿Qué significa esto? Una persona que está falta de ánimo, falta de valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. O una persona sin valor que tiene miedo de afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Entonces Dios no nos ha dado ese espíritu pusilánime. Dios nos ha dado espíritu de poder. Amén. Y como dice la Biblia que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Usted no va a ir en sus propias fuerzas. Usted no va a ir, soy yo, no. Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos dirige. Dice la Biblia, no es con fuerzas, en Zacarías 4:6. No es con fuerza ni con poder, es con su Santo Espíritu. Amén. Él es el que convence. Amén. Esta palabra del Señor dice, no es por la fuerza ni por ningún poder, sino que con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice que Dios nos ha dado el poder, pero también nos ha dado amor. Nos ha dado un espíritu de amor. ¿Y cómo vamos a recibir el amor de Dios? Creyendo que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Él demostró el amor para con nosotros. Pero si usted no tiene amor hacia los demás es porque no ha conocido cuál es el verdadero amor de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted va a ir a darle amor a las demás personas si usted no tiene el amor de Dios? Usted no ha recibido, usted no tiene ni la menor idea de lo que Dios pagó por usted, porque usted es carísimo. Usted es comprado a precio de sangre. Amén. Entonces, tenemos que, primeramente, para ir a predicar el evangelio, tenemos que sentirnos amados por Dios, no sentirnos condenados. Ay, que yo hice esto, que yo hice lo otro. No, Dios ya perdonó, dice que ya enterró los pecados en el fondo de la mar y que Él nos da una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si caminamos como amados y no como condenados, podemos testificar de Dios. Amén. Y también nos ha dado dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Pues dominarse, dominar nuestros impulsos, nuestras emociones, ¿verdad? No es lo que yo pienso que es lo correcto, sino lo que dice la palabra del Señor. Bueno, como menganito me hizo esto, ya. Yo tomo acción, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, mía es la venganza. Por eso es importante tener presente y obedecer la palabra de Dios en todo momento. Muchas veces es mejor quedarse callado o alejarse de la persona, ¿verdad? No es que yo tuya, mía, te doy, me das. No, tampoco. Entonces dice, evitar no es cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Y tenemos que pedirle eso a Dios, que nos dé dominio propio, porque el impulso puede arruinarnos la vida como cristianos. El impulso nos puede en un instante poner espíritu de culpabilidad y es bastante peligroso, ¿verdad? No haga las cosas por impulso, piense bien antes de meterse en una deuda, piense bien antes de hacer las cosas, pida consejo. Dicen que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces hay que detenernos un poco ante cada situación que vamos a tomar. Y si no tenemos a alguien con quien hablar, mire, voy a hacer esto o el otro, entonces pídale ayuda a Dios y su palabra, aquí está escrito lo que nosotros podemos hacer. Amén. Una vez yo vine y le dije 3 cosas a una hermana y
Y ya después me arrepentí, pero que el hubiera no existe. No era el momento adecuado, no eran las circunstancias adecuadas para moverme por impulso. Y entonces uno ya cae como con culpa, con condenación, y uno va cargando eso ahí y cuesta quitarse. Entonces, si usted es enojado, así mecha corta también, pídale a Dios que le dé dominio propio. Amén. Entonces si un padre dice, es capaz de darle a su hijo un pan cuando se lo pido, ¿cuánto más el Espíritu Santo a Dios a sus hijos? Amén. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Que Dios nos da todas las cosas que necesitamos. Y dice también que nos quitemos la pena. Por tanto, dice, no te avergüences. Avergonzarse significa tener pena. Ay, que tengo pena de hablarle a mi mami, porque tenemos que ser luz en casa, empezar por la casa, ¿verdad? Como es que su hermano anda ya perdido y usted aquí en la iglesia bien campante. No, ¿verdad? Hay que ser luz empezando por su casa. Entonces dice que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, dice en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, ¿qué es tener vergüenza? Dice, es tener turbación de ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa o humillante. Pero nosotros no hemos cometido nada de eso. Más bien el Evangelio es poder de Dios para aquel que en él cree. Amén. Entonces nosotros debemos de no tener pena, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Marcos 8. En Lucas 9:26 y en Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Así que si usted se avergüenza de el Evangelio y de predicar las buenas nuevas, Dios se va a avergonzar de usted. Amén. Entonces, es poder de Dios. Y me encanta esa canción que dice, no me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Pierda la compostura, ¿verdad? Quítese toda estructura, porque Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dígale a su hermano que está a la par, avívate. Mire que veo un montón que se están durmiendo, Dios mío. Pero en realidad ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Entonces ustedes no son como que de casualidad. Hubo un hombre, hubo una mujer de Dios que usted estuvo orando y doblando rodillas para que usted hoy estuviera sentado en esa silla, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos con Dios y hagamos lo mismo, ¿verdad? Tenemos que predicar el Evangelio. Entonces hagámoslo con nuestras rodillas. Si ya tiene trabajo y puede dar económicamente a la obra del Señor, hágalo con la bolsa. Si no puede con la bolsa, hágalo con la rodilla. Si no puede con la rodilla, hágalo, venga a la iglesia. Mire, empújese, mire, vamos, cuerpecito, vamos a la iglesia. Porque vamos a donde está el perdido también. Entonces, no somos como dicen que cayó un meteorito y que de repente se formó todo, no. Nuestras madres han hecho un papel especial, nuestros padres. Y hay gente
que porque dice la palabra del Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaron, pero con todo Jehová te recogerá. O sea que siempre hay personas que estuvieron detrás. Y todos tenemos alguna anécdota, tal vez este trailer de lo que iba a ser nuestra vida, por decirlo así, entendemos que es trailer, ¿verdad? Cuando va a ser presentada una película, ponen como extras, como antesalas, avances de la película, ¿sí? Entonces, fíjense que a mí me dieron un avance de lo que es Danielito, ¿verdad? Lo del testimonio de lo que le conté. Es algo, es señal de eso. Bueno, yo sé algo de inglés, ¿verdad? Pero resulta que en la iglesia Nuevo Pacto en Tocoa, cuando yo estaba embarazada de Danielito, hubo un momento que llegó un gringo. No suelen llegar, bueno, en los 3 años que estuve ahí no suelen de llegar gringos, pero ese día llegó un gringo. Y entonces yo me recuerdo un hombre alto, bien robusto, pero él estaba hablando inglés y la traductora, cuando llega a mí a orar por mí, la traductora andaba por otro lado. No sé, no me podía traducir, pero él comenzó a orar sobre mi vientre. Y me dijo, this is a prophet, this is a pastor. Y entonces yo lo que pude entender fue eso. Y yo, gloria a Dios, ¿verdad? Es un profeta, es un pastor. Y entonces, gloria a Dios. Entonces, nosotros igual, cuando Dios nos da esos avances, como madres también tenemos que trabajar en pro de eso. No es casualidad que también Danielito sepa de la Biblia, ¿verdad? Hay un momento que yo me dedico en la noche a ver qué historia le cuento de la Biblia. Hay que leer las Sagradas Escrituras, hay que insistir en eso como madres. No podemos quedarnos como que ellos aprendan solos o que aprendan en la iglesia o las cosas que nosotros le podemos enseñar o transmitir, como hizo esta madre que lo hizo con Tomás Edison. Si no, usted interésese también. Ahí está el pastor. Yo siempre le digo a los jóvenes, cualquier joven que llega a la casa, aprovechen al pastor, aprovechen, háganle preguntas, ¿verdad? Porque Dios tiene planes maravillosos para cada uno de ustedes. Amén. Así que nosotros ya estábamos diseñados en el plan de Dios. Amén. Entonces solo tenemos que avivar ese fuego del don de Dios que estaba en nosotros. Dice Efesios que Él nos escogió, nos amó y nos adoptó como hijos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes creen que si ustedes no han tenido esos modelos? Porque muchos han de estar pensando, no, pero mi padre ni siquiera va a la iglesia o no tengo eso. Pues reciba el amor de Dios que Él pagó por usted. No se habla, digamos, del padre de Tomás Alva Edison, pero sí hubo una madre, ¿verdad? Pero Dios nos hizo herederos y usted es un hijo y una hija de Dios. Quiero que se pongan de pie en esta hora. Entonces, avive eso que hay en usted. Quizás no llegó un profeta donde su mamá o le dijo tales y cuales cosas, pero Dios ya lo tenía diseñado a ustedes de antes de la fundación del mundo. Solo tiene que avivar eso. Amén. Dígale al que está a su lado, avívate, Señor. Ahora pídale al Señor, avívame, Dios. El apóstol Pablo, ore conmigo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Siempre Dios tuvo cuidado de nosotros. Desde niños,
Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía cuidado de nosotros. Si hemos estado apagados, si hemos estado tristes, si hemos pensado que nadie piensa en nosotros, si nos hemos sentido solos, desamparados, hay un Padre celestial. Hay un Padre que derramó su amor. En esta hora le dice: Señor, dígale: Señor, aquí estoy. Avívame, Señor. Avívame, Padre. Tú me creaste con un diseño especial, un propósito. Oh Dios, quiero recibir tu fuego. No quiero nada más. Quiero recibir tu fuego, Señor. Que cuando yo vaya a esa universidad, que cuando vaya a presentar ese examen, tú me reveles, Señor, tu diseño, Señor. No es con mis propias fuerzas. Dice tu palabra que no es con fuerza ni poder, sino que es con tu Santo Espíritu, Señor. ¿Cómo voy a avivarme? Es con tu Santo Espíritu, Señor. No soy yo, no es en mis fuerzas, no es en lo que yo pueda hacer, no es en el título que tenga, no es en lo que yo pueda, Señor. Eres tú, Señor. Me puedo presentar a ese trabajo, pero eres tú en mí, Señor. Dame de tu gracia, dame de tu favor, dame de tu misericordia, Señor. Oh Dios mío, ayúdame, Señor. Ayúdame a avivar ese fuego. Y si hay impulsos en mi vida, yo quiero seguirte a ti, Señor, agradarte a ti, Padre. Yo quiero, Señor, tener dominio propio, Señor. Dame más amor por aquel que te necesita, por aquel que está perdido en mi familia, que no está aquí. Yo quiero que Él esté aquí. Yo quiero que Él venga y reciba de ese amor tan grande que tú me diste, Señor, en la cruz. Porque tú pagaste, Señor, por mí, por precio de sangre, Señor. Ahora yo quiero, Señor, ser un instrumento útil para ti, Señor. Ser un instrumento en ese trabajo, en ese lugar donde tú me has puesto, Señor, de influencia, Señor. Yo ser luz, hija de luz, y propagar esa luz que tú tienes, Señor. Que no me avergüence de ti, para que tú no te avergüences de mí en la hora postrera, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos creen que la gracia nos abrazó? ¿Cuántos creen que la gracia nos abrazó? Quiero que tenemos esta alabanza que la compuse no sé, hace 2 o 3 meses atrás, que dice así: nuestra esperanza está en ti, ¿a quién iré? Nuestra esperanza está en ti, eso, dígalo. Nuestra esperanza está en ti, ¿a quién iré? Nuestra esperanza está en ti, eso. Nuestra esperanza está en ti, ¿a quién iré? Nuestra esperanza está en ti, eso. Dice Marta, yo habito al abrigo del Altísimo, debajo de sus alas me esconderé. Dígalo conmigo. Yo habito al abrigo del Altísimo, y debajo de sus alas me esconderé. Nuestra esperanza está en ti, ¿a quién iré? Dígalo conmigo. Nuestra esperanza está en ti, eso. Nuestra esperanza está en ti, ¿a quién iré? Nuestra esperanza está
Dígalo. ¿A quién iré? Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Nuestra esperanza está en ti. ¿A quién iré? Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Dígalo fuerte conmigo. Nuestra esperanza está en ti. ¿A quién iré? Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué dice ahí? Él te librará del lazo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Tome esa palabra para su vida. Él te librará del lazo del cazador. Aleluya. ¿Y qué dice ahí? Y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. ¿Cuántos toman esa palabra para esta semana? Él te librará del lazo del cazador, y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Porque somos esos pollitos debajo de sus alas, que estamos cubiertos, que estamos guardados, que estamos seguros. Tome esta palabra y profetícela conmigo otra vez. Nuestra esperanza Está en ti. ¿A quién iré? quiero. Nuestra esperanza Está en ti, Jesús. ya lo fuerte. Nuestra esperanza está en ti. ¿A quién iré? Oh, Nuestra esperanza está en ti, Jesús. nuestra esperanza está en ti. ¿A quién iré? ya lo fuerte. Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Dilo conmigo fuerte. Nuestra esperanza está en ti. ¿A quién iré? Oh, Nuestra esperanza está en ti, Jesús. denle fuerte aplauso al Señor.